Hola, muy buenas, sean bienvenidos a un espacio dedicado a Villarrubia de los Ojos, aquí en IMAX Televisión, y hoy vamos a conocer a una de las muchas asociaciones que componen pues la vida cultural de esta localidad. Vamos a conocer la Asociación de Belenistas de Villarrubia y por eso estamos con su presidente, podemos decirlo así, o cabeza Sí, visible, soy su como es presidente. Clementino Sánchez, ¿verdad? Sí, Sánchez Rincón. Clementino Sánchez Rincón, eso es. Y sí, soy el presidente de la Asociación de Belenistas de aquí de Villarrubia de los Ojos. Estamos encantados de que estéis con nosotros, por lo tanto te puedo contar lo que tú necesites saber. Pues vamos a mostrar a toda la provincia de Ciudad Real pues las muchas actividades que tenéis a lo largo del año. Muy bien, pues mira, en particular en esta época nosotros somos belenistas y al ser belenistas contamos durante la Navidad todo lo que es el nacimiento de Jesús y todo eso. Pues lo que contamos es la vida de Jesús en edad adulta. Hemos hecho crecer a Jesús y a modo de Belén, como lo hacemos en Navidad, pues representamos todo lo que es su vida. 45 pasajes sobre la vida de Jesús. Por lo tanto, muy interesante. Muy interesante y que vamos a ver a continuación. Estamos aquí con la, podemos decir, la figura representativa de la Asociación de Belenistas, como no es otra cosa que el nacimiento, lógicamente, donde está la Virgen María, San José y el Niño Jesús, ya un poquito ya más grandecito, Sí, ¿verdad? Ya porque criadito. hemos representado a la Sagrada Familia de alguna manera, porque también lo hacemos en Navidad. En Navidad representamos desde la Anunciación a María y terminamos cuando Jesús ya en edad de 12, 13 años va a hablar al templo con los doctores de la ley. Bueno, pues hasta ahí llegamos en Navidad, por lo tanto aquí también forma parte de la Sagrada Familia. Figuras muy bonitas, muy interesantes, porque son figuras de 70 centímetros, lo que es la Virgen y San José, y los demás, los pastores, los que podemos ver alrededor, son figuras de Olot de 50 centímetros, muy interesantes. Figuras, sobre todo, muy valiosas también. Valiosas, sí, y sobre todo recuperadas, porque son figuras del ayuntamiento que teníamos abandonadas, en cualquier rincón han estado abandonadas, y en donde le faltaban las manos, le faltaban los brazos, alguna la cabeza también, y sin embargo pues las hemos ido recuperando y restaurando para que las podamos disfrutar tal y conforme las tenemos ahora. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Estamos, sabemos, en pleno corazón de Villarrubia de los Ojos. Estamos justamente en una calle muy céntrica de Villarrubia de los Ojos, prácticamente pegado a la Plaza de la Constitución, al lado del ayuntamiento, en un local que nos ha cedido un buen amigo nuestro que ha tenido el gusto de dejarnos esta instalación para poder representar este escenario. Vienen muchos visitantes. Pues ayer en particular, que fue domingo, tuvimos más de 300 personas aquí con nosotros. Mucha gente. Sí, mucha gente, la verdad que sí. ¿Cuántas personas estáis en la Asociación de Belenistas? Porque para elaborar, por ejemplo, pues no solo el nacimiento, sino todo lo que vamos a ver a continuación, pues se requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Muchísimo trabajo. Somos en total 35 socios, pero no todos participan con la misma intensidad. Pero este año ha sido una labor de un equipo en torno a 20 personas, en donde las mujeres y los hombres ha parecido una misma cosa. No ha habido separación ni distinción, en donde han colaborado las mujeres con mucho ímpetu, porque durante la semana los hombres que trabajamos no lo podemos hacer. También ha colaborado algunos que ya están jubilados y también se han venido con las mujeres. De lunes a viernes hombres, mujeres, pero sobre todo mujeres. Y luego ya en el fin de semana, viernes por la tarde, sábado y domingo, pues aquí podríamos juntarnos hasta 20 en algunas ocasiones. Mucho trabajo. Pero muy contento y muy satisfecho, ¿verdad? Aquí estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, la verdad que sí. También muy agradecido al Ayuntamiento de Villarrubia. También, porque el ayuntamiento colabora, siempre está disponible para nosotros, siempre, porque cuando le planteamos que no teníamos local, ellos mismos nos hicieron sugerencias de qué locales podríamos conseguir y colaboran con nosotros, tanto para el montaje, me refiero que el escenario también nos lo facilitan ellos, puesto que es un escenario del ayuntamiento, y luego con otros detalles que siempre están pendientes de nosotros. Bueno, ¿qué vamos a ver en estos momentos? Vamos a ver desde Cristo cuando es bautizado hasta ya la resurrección. 45 pasajes de la vida de Jesús, sí, sí, desde el bautismo, que es cuando ya empieza su vida pública, y terminaremos resucitándolo, porque Cristo murió en la cruz, pero luego nos dio el gozo de la resurrección, por lo tanto lo podemos disfrutar. Muchos pasajes, pues pasaremos por el lago Tiberíades, nos iremos a Cafarnaún, visitaremos Sicar, visitaremos Caná de Galilea, incluso nos meteremos en Betania, hasta llegar a Jerusalén, en donde disfrutaremos de un montón de pasajes. Y lo más importante, visitas guiadas, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Es decir, así se lo explicáis a todo el mundo que venga. Todo el que venga, sí,
porque es que hay efectos especiales y los efectos especiales sin nuestra colaboración no los podemos ver. Entonces os lo vamos contando y al mismo tiempo le vamos dando a esos efectos especiales para que los podáis disfrutar. Ayudamos a Jesús a hacer milagros, entonces eso es lo que hacemos. También una manera muy didáctica de conocer la vida de Cristo. Es toda una catequesis visual. Vienen por nuestra exposición, han pasado un montón de críos. Críos me refiero que empezamos desde los 3 años en el colegio y terminamos con los que tienen 17, 18 en el instituto. No solamente vienen los de infantil y primaria, sino que también nos vamos a la ESO, incluso los de bachiller también nos acompañan, por lo tanto muy orgullosos. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente, lo que más le llama la atención? Lo que más le llama la atención, sobre todo los movimientos, porque el ver a Jesús andando por el agua sorprende. ¿Y eso cómo se hace? Pues con motores sencillos. En este caso, pues para ver a Jesús andando sobre el agua, no tienes que hacer nada más que acercarte a un coche viejo y quitarle el limpiaparabrisas, y entonces con eso ya tienes una opción más, o con motores sencillos de microondas que ya no funcionan, pero para nosotros sí, porque el motor es la parte fundamental y con eso hacemos muchas cosillas. Pues yo ya estoy deseando de verlo. Pues cuando quieras. Pues vamos a ello. Venga, vámonos. Pues comenzamos la visita y lo hacemos con el bautismo de Cristo. Eso es, justamente, aquí lo puedes ver, cómo, pues haciendo un río Jordán espectacular, vemos cómo se bautiza a Jesús y cómo le está cayendo agua. Además, encima de su cabeza vemos una paloma. ¿Por qué? Pues porque Juan no conocía a Jesús. Entonces, cuando veas posarse sobre él una paloma, sabrás que es mi hijo. Y después de bautizarse, justo al fondo, vemos cómo Jesús se retira al desierto y sufre las tentaciones del diablo. Un diablo muy actual. Si os dais cuenta, pues lo hemos puesto hasta con traje y corbata. Muy chulo queda él. Para sufrir las tentaciones. Una, la del pan. Convierte estas piedras en pan, y verás cómo sacias tu hambre. O que al alero del templo se lo lleva allá arriba y le dice: tírate desde aquí, verás cómo los ángeles de tu padre te vienen a salvar. No tentarás a tu Dios. O se lo lleva más arriba todavía, a la bola del mundo que hemos representado allí. Te ofrezco el poder del mundo si te arrodillas ante mí. Adorarás a un solo Dios, le dice Jesús al diablo. Por lo tanto, las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Siguiendo nuestro recorrido y vamos avanzando, nos acercamos al lago Tiberíades, de donde desemboca el río Jordán, para ofrecer diferentes pasajes. Por ejemplo, el que vemos aquí delante, con peces naturales, que veis que están nadando en el fondo, y es una bendición, pues la pesca milagrosa. Habían estado toda la noche pescando y no habían conseguido nada. Y Jesús interviene: venga, volved a sacar las barcas y echar las redes. Y echando unas redes vacías, como es ahora el caso, verás, las echan vacías y las terminan sacando llenas de peces. Ese fue el milagro de Jesús. De una noche de pesca que no habían conseguido nada, terminan sacando peces a montones, incluso necesitaron el refuerzo de otra barca. Por lo tanto, para que veamos, en el lago Tiberíades están pasando más cosas. Vemos otra barca también que se va avanzando hacia el puerto de Cafarnaún, y allí en Cafarnaún pues ocurre otra cosa. Se está haciendo de noche, empieza la tormenta y de repente ven que algo se mueve por el agua. ¿Qué será? ¿Qué será? Y es Jesús, que viene en busca de sus discípulos. No temáis, les dice. Sin embargo, pues Pedro todavía decía: maestro, ¿puedo hacerlo yo? Sí, venga, baja, vente. Y da el primer paso y el segundo, y al tercero se empieza a hundir. Entonces, que me ahogo, le dice al maestro. Hombre de poca fe, le dice Jesús. Pues para que veamos, Cafarnaún también, muy representado, con muchos animales para hacerlo atractivo para grandes y pequeños. Y nos adentramos justamente aquí, en Cafarnaún, que había un centurión romano, y el centurión romano también tenía un criado que estaba en la cama porque estaba enfermo, paralítico, y también le pide la intervención a Jesús. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y justo es lo que estamos viendo, cómo se levanta de la cama, cómo se recupera el criado del centurión, por la intervención de Jesús también. Ya nos vamos a Sicar, a otro pueblo. Vámonos para adelante. Aquí estamos viendo el encuentro de Jesús con la samaritana, en el pozo de Jacob, donde venían todos sus ancestros a buscar agua, donde se alimentaban sus ganados y todo. Y aquí pues simbolizamos la paz entre los pueblos. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban.
los samaritanos eran gente inferior, y entonces Jesús le pide de beber a la samaritana. ¿Cómo me pides agua a mí si no nos tratamos? Si supieras que te ofrezco agua para la vida eterna o agua viva, entonces simbolizando la paz. O si nos dirigimos hacia la montaña, vemos que está Jesús en pleno sermón, enseñando, transmitiendo a los demás, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, y vemos que llega la hora de comer y había un chavalín que tenía una excusa con unos panes y unos peces, y de los cestos vacíos vemos cómo se van llenando para dar de comer a toda la gente. Los cestos están vacíos, pero por la intervención de Jesús empiezan a salir panes y peces, que no solamente le dio de comer a todos los que estaban allí, sino que recogieron las sobras, que los vemos a la derecha, ese montón de cestos de panes y peces que sobraron, porque no se desperdició nada. Dio de comer a más de 5.000 personas, por lo tanto muy interesante la actitud de Jesús. Otro pueblo más, aquello Jericó con un árbol bien grande, también allí vivía Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué le pasaba a Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre mal visto, un ladronzuelo, mala persona, vaya. Y sin embargo estaba muy intrigado porque venía Jesús a su pueblo. Y cuando pasa Jesús por debajo del árbol, le dice: Zaqueo, esta noche me quedo a dormir en tu casa. Todo el mundo hace espantos, bueno, ¿cómo se va a quedar en casa de un pecador? Bueno, pues Zaqueo, a partir de conocer a Jesús, empezó a mejorar, a cambiar su actitud, a repartir sus bienes, a ayudar a los más necesitados. Por lo tanto, al conocer a Jesús descubrió que hay otros valores y no el engaño y la mentira. Pues también otra historieta más. O el buen pastor, que conocemos a Jesús como el buen pastor. Fijaos allá arriba, cómo va en busca de su oveja perdida. Tenemos al pastor que va por ella, abandona el resto para ir en busca de la oveja perdida, abandona las demás, las 99, y ¿veis cómo va? Pues así es Jesús, abandona lo que tenga que abandonar para ir en busca de la persona descarriada. Allí lo tenemos. O si no, pues nos vamos a Caná de Galilea. Aquí, justamente, un espacio muy bonito, una casa preciosa, en donde invitan a Jesús a una boda, a Jesús, a su madre, a sus compañeros, sus discípulos, pero resulta que se han quedado sin vino. Un verdadero problema. Entonces, sabiéndolo, María le dice a Jesús: échales una mano. Pero si no ha llegado mi hora, dice Jesús. Pero obediente a su madre, le dice a los criados: llenar las tinajas de agua del pozo. Y cuando van a echar mano, lo que es agua se convierte en vino. Y vino del bueno. Le dice el maestro de la ceremonia: ¿cómo dejas el vino bueno para el final, cuando el vino bueno se pone al principio? Y sin embargo tú lo has reservado para el final. Pues el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino. Cuando venía por la zona de Jerusalén, se hospedaba en Betania, en casa de unos amigos, de Lázaro, de María y de Marta. Pues aquí tenemos también Betania. Pero aquí llegó el momento en que murió Lázaro. Y al morirse Lázaro, al tercer día viene Jesús y las hermanas que las tenemos allí, entonces le dicen: maestro, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto, pero llevadme donde está él. Lo llevan a la zona de enterramiento, retirad la piedra y fijaos cómo Lázaro aparece, lo llama Jesús: levántate y anda. Y hemos visto cómo Lázaro resucita. Dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús es muy amigo de los niños. Aquí lo tenemos también, rodeado de niños en su juego, en su ambiente, en su entorno, en columpios, jugando a las tres en raya. Jesús los bendice. Aquí lo tenemos. También podemos ver las murallas de Jerusalén. Jesús va a entrar triunfante en Jerusalén, pero para poder entrar triunfante en Jerusalén, llama a uno de sus discípulos y le dice que vaya por un pollino, que en el pueblo de al lado, que está atado a una verja, y entonces traédmelo. Y se sube en él, y entonces nos adentramos en Jerusalén para disfrutar de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La aclamación popular: ¡viva, viva! ¡Salve el rey de los judíos! Lo vemos perfecto. Pues un poco más adelante, también otra enseñanza de Jesús, la lapidación. Toda mujer que cometía pecado de adulterio moría lapidada. Ahí vemos a todos preparados para lanzarle la piedra. Pero también
Jesús en el suelo dibujaba, hacía cosas. Cuando le preguntan, maestro, ¿tú qué harías? Y le dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero como todos tenemos nuestros pecados, entonces todo el mundo fue tirando su piedra y nadie la condenó. Dice, si no te ha condenado nadie, yo tampoco, pero no peques más. Presentamos también el templo de Jerusalén. Al fondo podemos ver el candelabro de 7 brazos, o el arca de la alianza, o la matanza del cordero que estábamos celebrando la Pascua, símbolo, la sangre purificaba, entonces es un símbolo muy judío. Pero también vemos a Jesús en el centro expulsando a los mercaderes, que también se enfada. ¡Fuera, fuera, fuera! Que la casa de mi padre es casa de oración, que no se convierta en un nido de víboras. También contamos los enfados de Jesús, expulsando a los mercaderes. O también al pie del templo tenemos un ciego de nacimiento, que sabiendo de los prodigios de Jesús, también le pide ayuda. Y Jesús con la tierra y la saliva hace barro y se lo pone en los ojos y le dice, vete a lavar a la piscina de Siloé. Y justamente vemos al ciego que se está lavando la cara y como se refleja en el agua, descubre que ha recuperado la vista. No podía faltar en nuestro montaje la Santa Cena, que nos vamos a adentrar en ella. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado triunfantes en Jerusalén y ahora vamos a contar pues lo que es la pasión de Jesús. Justamente lo tenemos aquí, la última cena, cuando Jesús se reúne con sus discípulos en torno a la mesa. Aquí está una estampa muy hermosa. Tomad y comed, tomad y bebed, en la imposición de la Eucaristía. También sabe que lo iban a traicionar. Entonces Judas ya lo había vendido. El que moje de mí en el mismo plato, pues ese me va a entregar. No seré yo, maestro. O las negaciones de Pedro, cuando también le dice, yo no te voy a negar nunca. Antes que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3, le dice el maestro. Pues también representado. Y también como símbolo de humildad, Jesús lava los pies a sus discípulos. Por eso tenemos la palangana, la jarra con la toalla preparada para cuando Jesús hace ese gesto de humildad. Después de cenar y sabiendo lo que le iba a pasar, se retira a Getsemaní, al huerto de los olivos. Por eso digo que vamos a adentrarnos, que también vivimos dentro del huerto de los olivos 3 escenas o 3 pasajes muy hermosos. El arroyo Cedrón, que tiene vida propia, puesto que le hemos puesto plantas naturales y con el flujo del agua van creciendo, que para nosotros es una bendición. O podemos ver en los olivos también, muy representativo de aquella zona y también de la nuestra, porque nuestra zona vive mucho también de la aceituna. 3 pasajes muy hermosos. Los discípulos, que no han sido capaces de permanecer en vela y están todos dormidos al calor de la hoguera. O Jesús en oración con el Padre, haz que pase de mí este cáliz. ¿Por qué? Porque sabía lo que le venía encima, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. O la traición de Judas, el beso de Judas, con un beso entregas al maestro, también muy representado. O el enfado de Pedro, que saca la espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Envaina tu espada, dice Jesús, que mi hora ha llegado, y también sana al criado del sumo sacerdote. Ya apresado, lo quieren juzgar, quieren condenarlo, y entonces se lo traen al Sanedrín, juicio judío. Ellos no tienen poder para matar, pero sí para... Jesús había declarado hijo de Dios, entonces era una ofensa muy grave. Entonces, mientras que están deleitando o deliberando a ver qué hacen con él, al calor de la hoguera está Pedro. Y entonces la mujer le dice, te he visto con él. No, si yo no conozco a Jesús, que tú eres amigo de Jesús, que eres Galileo, que no. Y otra vez más, y a la tercera vez, lo que predijo Jesús. Tenemos el gallo, que antes que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Bueno, se lo traen, después de apresado, se lo traen hacia Pilato. Aquí tenemos la máxima autoridad, Poncio Pilatos, romano,
con un palacio muy bonito. Podemos apreciar que incluso tenemos las paredes de estuco o lámparas de 5 brazos, una combinación de porespán y madera que ha quedado espectacular. Bien, pero como sabe que Herodes está aquí, se lo manda a Herodes para que lo juzgue él. ¿Por qué? Pues porque era el rey de los judíos. Herodes se burla, se ríe de él, Jesús se calla. Entonces Herodes, como no puede sacar nada de él, lo devuelve otra vez a Pilatos. Hay costumbre de soltar a un preso en Pascua. Aquí lo tenemos. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo gritaba, ¡a Barrabás, a Barrabás! Era un ladrón, pero lo prefirieron. Entonces la sentencia era la flagelación, los latigazos, la primera muerte de Jesús, porque habría pocas personas que pudieran resistir a esos latigazos, el sayón dándole con idea. Además, en la punta de cada una de las cuerdas tendrían esquirlas de hueso para rajar y rajar y rajar para que murieran desangrados. Sin embargo, Jesús superó esa prueba. El soldado había trenzado la corona de espinas que le pondrán después, o el sayón, el manto color púrpura que luego le pondrán. Y entonces aquí arriba, en la terraza del palacio, vemos el ece homo, cómo Pilato lo presenta al pueblo. Aquí tenéis a vuestro rey, ¿qué hacemos con él? Y el pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo, instigado por los del Sanedrín. Entonces, a vuestro rey voy a crucificar, no tenemos más rey que al César. Y entonces es cuando Pilato, con el criado que tenemos al lado, con la palangana y la toalla, se lava las manos. No quiero saber nada de la sangre de este inocente. Entonces empieza el Vía Crucis. Aquí tenemos ya a Jesús con la cruz a cuestas. Vemos cómo viene cargando con la cruz, con los pecados de todos. Qué difícil es, qué doloroso. Aquí en una de sus caídas se encuentra con las mujeres de Jerusalén, con su madre, María Magdalena, con la expresión de dolor, una madre ver el sufrimiento de su hijo. En otra de sus caídas vemos como la Verónica le limpia el rostro y se queda reflejado en el pañuelo. Angustia, dolor, sufrimiento, gente que le ayuda, gente que no puede hacer nada, pero sin embargo así va desarrollándose. Tanto es el dolor y la fuerza que Simón de Cirene tiene que ayudarle a llevar la cruz. Lo vamos a ver también por aquí. Llegan al monte de la Calavera, al monte Calvario, y lo clavan en la cruz. Ahí vemos cómo lo están clavando y lo están enderezando. Y más adelante, hacia la izquierda, vemos el monte Calvario, crucificado con los 2 ladrones, uno bueno y uno malo. Uno que le decía, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, y el otro que se burlaba de él. No eres el rey de los judíos, bájate y bájanos a nosotros. A los pies de la cruz, siempre su madre, María Magdalena, Juan, María la de Cleofás. Aquí le dice a Juan, su discípulo amado, he aquí a tu madre, y a su madre le dice, he aquí a tu hijo. Y desde entonces Juan acogió a María en su casa. Se sortearon mi túnica, los soldados se sortean la túnica de Jesús, o para que se cumpla la escritura, tengo sed. Y entonces pide de beber y le dan un hisopo mojado en vinagre. Y justo cuando lo está tomando, ya se cumple la escritura y entrega su espíritu. Y entonces se forma una tormenta, un terremoto, de tal manera que se raja el velo del templo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. José de Arimatea tenía un sepulcro, un huerto, y en el sepulcro tenía un sepulcro nuevo. Y entonces pide el cuerpo a Pilato. Y lo vemos aquí en el descendimiento, cuando lo bajan de la cruz. Se lo conceden después de comprobar que había muerto. A los ladrones les rompieron las rodillas, los huesos de las piernas, para que se murieran asfixiados con su propio peso. A Jesús, como había entregado su espíritu, lo atravesaron. Por eso podemos ver en el costado cómo brota
sangre y agua. Entonces José de Arimatea, lo que os decía, había pedido el cuerpo, se lo concede Pilato después de muerto y lo bajan porque estaban en Pascua y entonces lo tenían que haber dejado al día siguiente y hubiese sido un desastre, las alimañas se lo hubiesen comido. Entonces, ¿quién lo recoge a los pies de la cruz? Su madre. La piedad, el dolor de una madre ver la muerte de su hijo, la impotencia, la inseguridad. Ya lo trasladamos hacia el sepulcro por aquí, lo vemos como viene. Y en el sepulcro ya lo dejaron. Ahí vemos el cuerpo yacente, el cuerpo de Jesús, con las señales de los clavos, las señales del costado, custodiado siempre por los soldados para evitar que lo robasen, porque como él decía que iba a resucitar al tercer día, pues así evitaban cualquier manipulación de lo que es el sepulcro. Y al cabo de unos días vienen las mujeres con los aromas y los perfumes y nos encontramos un sepulcro vacío. Hemos representado el sudario, la sábana santa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive si ha resucitado? Entonces presentamos a Jesús en la resurrección. Pues fantástico, maravilloso. Estoy además emocionadísimo. Me ha encantado. Es una emoción. La verdad es que contarlo para nosotros es un placer, pero es que es vivirlo con intensidad. Es otra manera de ver la Semana Santa. En las calles lo vamos a procesionar y se nos va a encoger el corazón. Pero aquí, si nos adentramos y si nos metemos en el papel, es una bonita sensación. Es una sensación de alegría porque contamos su vida, de tristeza porque contamos su muerte, pero de gozo porque lo vemos resucitado. Por lo tanto, os animamos y os invitamos a que compartáis con nosotros este montaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena, ha sido todo un placer y nos vemos muy pronto también. Eso es, cuando queráis, aquí estamos. Un placer para... Bienvenidos, ¿vale? Gracias.